La Voz de América presenta. Alerta del secretario general de la ONU sobre el cambio climático. Autoridades en Europa emiten advertencia ante calor extremo que provoca fuertes incendios forestales. Además, Estados Unidos abre camino a la residencia para beneficiarios del TPS. Y una nueva masacre carcelaria deja 12 reclusos muertos en Ecuador. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos las noticias con la alerta que emitió el secretario general de Naciones Unidas para enfrentar el cambio climático. Y es que muchas naciones padecen en este momento una ola de calor extrema. Aquí en Estados Unidos, más de 100 millones de personas están bajo alerta este martes, especialmente en el centro y en el sur del país. Por eso tenemos cobertura de equipo desde España y Nueva York. En la sede de la ONU está Celia Mendoza, donde el secretario Antonio Guterres se refirió a la situación del clima. Celia. Así es, Yasmín, para él es fundamental que se tomen acciones lo antes posible y esta es una alerta que ha venido dando desde hace ya varios años. Asegura que es fundamental que se establezca un plan y que se ponga en marcha la mitigación, la adaptación y la financiación, pidiéndole a los países que no solamente hablen acerca de las contribuciones, pero que pongan en marcha este dinero que debería llegar a los 40.000 millones de dólares para financiar los programas de trabajo, en especial con las naciones más afectadas. En Nueva York, una camioneta fue tragada por la tierra en el Bronx este lunes tras una jornada de fuertes lluvias que causaron estragos. En Hawái, olas de más de 6 metros de altura se estrellaron contra viviendas, negocios, inundaron carreteras y hasta se metieron a la recepción de una boda. En Virginia, más de 100 casas fueron destruidas por las inundaciones. Todos hechos, según el secretario general de la ONU, son evidencia de la inacción para reducir el calentamiento global. Las concentraciones de gases de efecto invernadero, el aumento del nivel del mar y el calor del océano han batido nuevos récords. La mitad de la humanidad se encuentra en la zona de peligro de inundaciones, sequías, tormentas extremas e incendios forestales. Ninguna nación es inmune. Guterres se refirió al tema en la sesión del Diálogo del Clima de Petersburg en Berlín, una reunión de 40 países, que es la antesala a la COP27, donde afirmó que para enfrentar esta crisis las naciones necesitan trabajo multilateral y asumir responsabilidad. El verdadero desafío e imperativo de nuestro tiempo es enfrentar el cambio climático y debería poder unificar a las personas y los gobiernos del mundo. Manifestó el congresista demócrata de Maryland, Jamie Raskin, quien coincide con la alerta emitida por Guterres. Esta tiene que ser la década de la acción climática decisiva. Esto significa confianza, multilateralismo y colaboración. Tenemos una opción, acción o suicidio colectivo. Está en nuestras manos. Mientras el Congreso de los Estados Unidos no ha podido ponerse de acuerdo en este tema en particular, se espera que el presidente Joe Biden pueda anunciar durante los próximos días una orden ejecutiva. Viajará este miércoles a Boston, a lo que fuera una planta de carbón, donde podría estar haciendo este anuncio. Sin embargo, la Casa Blanca asegura que todavía no hay una decisión establecida. Estaremos atentos, Celia, gracias. Y lo veíamos en las imágenes, los estragos de las fuertes lluvias en Nueva York y también en Hawái contrastan con lo que vemos en el resto del país. Si vemos este mapa, la mayoría de los estados están en rojo y esto por las altas temperaturas. Las condiciones severas llevaron al Servicio Meteorológico Nacional a declarar alerta para más de 100 millones de estadounidenses. Estados como Texas, California, Arizona, Oklahoma y Mississippi esperan temperaturas de 44 grados centígrados. Pero sin duda, la situación más grave en este momento la vive Europa Occidental, que enfrenta una ola de calor sin precedentes y fuertes incendios forestales. Las autoridades han recomendado medidas extraordinarias en 21 países europeos. Por eso vamos ahora a Baladona con nuestra corresponsal Julia Arriera, porque acaba de aumentar la cifra de fallecidos a causa de las altas temperaturas. Julia, ¿cuál es la situación? Sí, Yasmín, el Instituto de Salud Carlos III estima que hay cerca de 680 fallecidos a causa de las altas temperaturas. Aquí en Badalona, en el noreste de España, son las 11:05 de la noche y tenemos una temperatura
de 28 grados centígrados. Precisamente el calor extremo no da tregua y las autoridades advierten que las temperaturas podrían subir en los próximos días. Es por eso que se ha activado la alerta naranja en comunidades como las Islas Canarias o Andalucía. Por otro lado, el presidente español Pedro Sánchez lamentó la cifra de fallecidos a causa de ese calor extremo y advirtió extremar las precauciones ante este repunte de temperaturas y también ante los incendios que están arrasando en diferentes partes del país. Dándose un baño, abanicándose o hidratándose. Quienes se encuentran en Europa tratan de sobrellevar el calor extremo que impera desde hace días. Por primera vez en la historia, Inglaterra se encuentra en alerta roja debido al calor. En las playas de Brighton no cabe ni un alfiler. Inicialmente íbamos a quedarnos en Londres, pero vinimos aquí porque no queríamos estar en Londres con este calor, obviamente. Algunos puntos del Reino Unido llegaron a alcanzar los 40 grados centígrados, una temperatura récord. Francia tampoco escapa del calor extremo. Más de 60 departamentos del país se encuentran en alerta naranja. Cuando tenemos una ola de calor, normalmente dura 2 días. Aquí está durando más y eso puede ser preocupante. En España, el gobierno recomienda hidratarse con frecuencia, reducir la actividad física y permanecer en lugares frescos. En los últimos días, algunas localidades han llegado hasta los 45 grados centígrados y más de 670 personas han fallecido a causa de las altas temperaturas. Aunque en el país ibérico se da por terminada la segunda ola de calor del verano, las autoridades continúan en alerta por un posible repunte de los termómetros. Y con las altas temperaturas llegan los incendios. En España, este hombre consiguió escapar de las llamas. Sin embargo, 2 personas murieron en los últimos días a causa del fuego. Yasmín, no solo España está luchando contra los incendios, sino que otros países de Europa del Sur, como Portugal y Francia, también están luchando a contrarreloj para apagar las llamas que ya han quemado miles de hectáreas. Gracias, Julia, por este reporte. Bien, usted recuerde que estas noticias las puede encontrar en nuestro portal web. Si tiene celular en este momento, escanee el código que está viendo en pantalla y así podrá acceder a toda la información de vozdeamerica.com. La primera dama Jill Biden recibió a su homóloga ucraniana Olena Zelenska este martes en la Casa Blanca. El lunes, Zelenska también sostuvo un encuentro con el secretario de Estado Antony Blinken, con quien habló sobre las violaciones a los derechos humanos perpetrados durante la invasión rusa a Ucrania. Esta es la segunda vez que ambas se reúnen. La primera vez fue durante un viaje sorpresa de Biden a Ucrania el Día de la Madre en el mes de mayo. Y una nueva medida migratoria podría allanar el camino para miles de beneficiarios del estatus de protección temporal, conocido también como TPS. Todos ellos podrán obtener la residencia permanente en Estados Unidos, o más bien algunos de ellos. Diva Lizeth Cash nos explica cómo. La norma de reingreso, inspección y procesamiento en cualquier puerto de entrada a Estados Unidos de algunos migrantes amparados por el estatus de protección temporal TPS será restablecida gracias a un cambio normativo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración que restaura un proceso suspendido durante la administración Trump. El ajuste ha sido bien recibido por activistas, aunque recalcan lo vulnerable del estatus que otorga el TPS. Porque de haber un cambio de administración similar a la de el expresidente Trump, el programa podría estar nuevamente en serios desafíos desde el lado de implementación en la administración. Este proceso abre la posibilidad de que un tepeciano adquiera la tarjeta verde de residencia permanente si cuenta con un pariente que lo solicite en Estados Unidos. Que son las personas que tienen un familiar inmediato, que son esposos, un cónyuge que es ciudadano americano o un hijo que es mayor de 21 años que es ciudadano americano. Además, deberán ajustarse al proceso migratorio que requiere la norma. Y eso que evitaba que la persona tenga que salir del país, que tenga que hacer proceso consular y que tenga que pedir un perdón. La recomendación es consultar con un abogado la aplicabilidad de la norma para cada caso y ceñirse a los requisitos solicitados. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, proyecta que la cantidad de migrantes que se desplazan este año en el continente americano podría marcar un nuevo récord.
2022 podría marcar un nuevo récord en la cantidad de migrantes localizados en la frontera sur de Estados Unidos. Así lo proyectan las cifras publicadas en el último informe de la Organización Internacional para las Migraciones, que registra de enero a mayo 1.017.000 encuentros. Si nosotros comparamos el 2021 con el 2022, hemos alcanzado más de la mitad en los primeros 5 meses del año. Eso quiere decir que nos vamos a ver como un año récord en el tema de encuentros, muy probablemente, a menos que haya un cambio significativo en las tendencias. Honduras y Guatemala figuran como las nacionalidades más frecuentes de quienes son encontrados en México, con el 23 y 22% de los casos respectivamente. Hondureños y guatemaltecos, las primeras dos, y los salvadoreños están en la sexta nacionalidad. En la frontera suroeste de Estados Unidos, mayo se ubica como el mes con mayores encuentros, con más de 239.000 migrantes. El mayor entre los últimos 17 meses, es decir, todo el año 2021 y el 2022. El informe revela que el 6% de los migrantes son menores y de ellos el 98% viajaban solos, correspondiente a 62.000 niños, niñas y adolescentes que emprendieron la travesía antes de cumplir los 18 años. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Y de Guatemala vamos ahora a Ecuador, donde al menos una docena de reclusos perdieron la vida en una cárcel ubicada a 100 kilómetros de Quito. A esta hora saludamos a Néstor Aguilera, quien se encuentra en la capital ecuatoriana. Néstor, ¿qué han dicho las autoridades? ¿Cómo se originó este incidente? Yasmín, preliminarmente se baraja una vez más la hipótesis de un posible enfrentamiento entre organizaciones criminales dentro del penal. El ministro del Interior incluso mencionó en las últimas horas que estaría involucrada una facción de una banda conocida como los Chone Killers. ¿Cómo le entraron armas? Si los policías son los corruptos. Familiares de presos repiten una pregunta que se hace la mayoría de ecuatorianos. ¿Cómo ingresan las armas a los centros de privación de libertad? La falta de respuestas provocó en esta ocasión que al menos una docena de personas pierda la vida, paradójicamente en un pabellón de baja seguridad. Nosotros lamentamos muchísimo lo que está sucediendo, lamentamos muchísimo que el perfil psicológico de las personas cada vez esté mucho más afectado en los centros penitenciarios para que cometan estos actos de enorme irracionalidad. El ministro Carrillo aclaró en un tuit que equipos de inspección ocular técnica levantaron 45 piezas humanas en el centro de privación de libertad que corresponderían a 12 cuerpos y no a 13 como se informó inicialmente. Para la abogada especializada en derechos humanos María Dolores Miño, la violencia exacerbada en el contexto penitenciario evidencia la situación del país entero. Aceptar y entender y no poner en duda el hecho de que efectivamente hay mafias y grupos delincuenciales altamente violentos operando dentro de las prisiones. Según Miño, es necesario que el Estado ecuatoriano atienda de forma eficiente este tema y garantice las vidas de los privados de libertad. Después de tantas masacres, lo que nos corresponde es saber, en primer lugar, qué medidas efectivas se han adoptado y dos, cómo estas medidas han servido o no han servido en su defecto para controlar la violencia carcelaria. Tras recuperar el control de la prisión, el gobierno ecuatoriano confirmó el decomiso de armas blancas, una pistola e incluso un fusil. Es importante mencionar que esta masacre también provocó la fuga de al menos 7 reos. El gobierno ecuatoriano, mientras tanto, dispuso el traslado de 17 presos a una prisión de máxima seguridad. Yasmín. Gracias por la información, Néstor. Mire, usted quédese porque cuando volvamos, el gobierno de Daniel Ortega celebra 43 años de la revolución sandinista que lo llevó al poder por primera vez en 1979. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Este 19 de julio se conmemora en Nicaragua el aniversario número 43 de la Revolución Sandinista. A pesar de que la fecha es motivo de celebración para Daniel Ortega, sus homólogos de Cuba y Venezuela no asistieron al evento. El oficialismo conmemora el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, que puso fin a la dictadura militar somocista que gobernó Nicaragua con puño de hierro por más de 40 años. Aquí estamos celebrando esa gran hazaña también del Frente Sandinista. Pero un grupo de los propios excompañeros de lucha del líder sandinista Daniel Ortega aseguran que no hay nada que celebrar. Este 19 de julio será un viejo recuerdo, porque lo que se logró en 1979 para erradicar la tiranía somocista, hoy ya no queda nada. Históricamente, la conmemoración de la Revolución Sandinista ha sido acompañada por los líderes de izquierda de Latinoamérica. Sin embargo, este 2022, ni los presidentes de Cuba y Venezuela participaron del evento. Esa dictadura no representa de ninguna manera la identidad de los socialistas. Mariano Rosas, quien representa a la Comisión Internacional integrada por parlamentarios de izquierda de Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay y Costa Rica, asegura que el aislamiento de Ortega es una respuesta a su última reelección, la cual a su juicio no fue democrática, pues sus oponentes están bajo prisión. Lo que hay allí es un estado policial que impide que el pueblo se exprese de manera libre. Pero representantes del sandinismo, encabezados por el propio Daniel Ortega, hacen caso omiso a los críticos. Donaldo Hernández, Voz de América. En Venezuela, periodistas temen que una propuesta oficialista para reformar la ley del ejercicio periodístico sea una nueva iniciativa del gobierno de Nicolás Maduro para asfixiar aún más la libertad de expresión. Álvaro Algarra nos amplía. La propuesta de ley busca más mecanismos para responsabilizar a los profesionales que incumplan con las normas, así como el reconocer a los comunicadores populares como periodistas. Hay un periodismo que ha surgido, un periodismo popular, un periodismo que no pasa por la universidad académica, pasa por la universidad de la vida y de la actividad misma. El gremio de comunicadores encendió las alarmas y no ve con optimismo este proyecto de ley, que a juicio del secretario nacional del Colegio Nacional de Periodistas, Edgar Cárdenas, es una forma de eliminar el periodismo crítico. Nosotros no podemos aceptar lo que implica la desprofesionalización del ejercicio periodístico. Los retos que enfrenta el periodismo actualmente en el mundo son diversos y dentro de ellos hay uno muy importante que tiene que ver con el manejo de la información en los entornos virtuales. Desde la ONG Espacio Público, su director Carlos Correa advirtió que esa reforma de la ley se está haciendo sin la participación de los gremios de periodistas del país. Una de las cosas fundamentales para la discusión de un proyecto de esta naturaleza es la transparencia, es decir, ¿qué se quiere modificar? ¿Cuál es el alcance? ¿A quién afectaría? ¿Cuál es el sentido de esa modificación? La norma que rige a los periodistas actualmente fue promulgada en 1994, aunque la Asamblea Nacional electa en 2020 aún no ha definido una fecha para la primera y segunda discusión. Los gremios prevén que se apruebe antes de que termine el año legislativo el venidero 4 de enero de 2023. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Han pasado 2 años desde la desaparición de 4 líderes de la comunidad garífuna en Honduras y aún no se sabe nada de ellos. Organizaciones civiles le piden respuestas al gobierno. Óscar Ortiz nos trae el reporte. 2 años han transcurrido de la desaparición de 4 líderes de la comunidad garífuna en Honduras, en la bahía de la zona atlántica hondureña, pero aún no hay pistas claras que ayuden a esclarecer el hecho, por lo que la Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANE, exige una respuesta. De esta desaparición de estos 4 defensores es que realmente el Estado no ha cumplido con las sentencias de Triunfo de la Cruz y la sentencia de Punta Piedra emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sobre el cual es el gran desafío porque es lo que está generando una gran conflictividad. OFRANE explicó que este caso está ligado a las protestas que se presentaron años atrás, ya que los desaparecidos cuestionaban la supuesta usurpación ilegal de territorios garífunas en los municipios Triunfo de la Cruz y Punta Piedra. Hemos tenido cierto acercamiento con actores muy importantes de la Organización Fraternal Negra de Honduras para poder quizás articular algunos espacios con otras instituciones y poder de alguna manera vincular esas demandas que siguen siendo consecuentes. Alberto Centeno Tomás, Suami Aparicio Mejía García, Milton Martínez y Gerardo Troches Cálix fueron desaparecidos la madrugada del 18 de julio del 2020. La Secretaría de Desarrollo Humano dijo que la investigación está en curso. Estamos reestructurando y estamos fortaleciendo la dirección de pueblos originarios, es exigir justicia, ¿verdad? A mediados del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos calificó como insuficientes y lentos los avances del Estado de Honduras hacia la implementación y el cumplimiento de las sentencias emanadas en casos relacionados a las comunidades garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Después de la pausa, Los Ángeles se prepara para las Olimpiadas de Verano y las Paralímpicas 2028. Volvemos con más. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Comienza el conteo regresivo para el inicio de las Olimpiadas de Verano y de los Paralímpicos del año 2028 que se realizarán en la ciudad de Los Ángeles. Verónica Villafañe nos trae los pormenores. La nadadora olímpica Janet Evans, ganadora de 4 medallas de oro, anunció que las Olimpiadas de Verano en Los Ángeles se llevarán a cabo del 14 al 30 de julio del 2028. Ileana Rodríguez, también miembro de la comitiva de atletas de Los Ángeles 2028, dijo que las Paralimpiadas se realizarán del 15 al 27 de agosto en la misma ciudad. Evans celebró el inicio del conteo regresivo a las competencias deportivas.
Estamos ansiosos por darle la bienvenida a 15.000 atletas, a las 3.000 horas de deportes en vivo, más de 800 eventos y a los 40 deportes que se celebrarán en nuestra increíble ciudad en 5 años y 361 días. El anuncio se hizo frente a la piscina del Coliseo de Los Ángeles, sede olímpica de 1984. El alcalde Eric Garcetti movilizó a su equipo para traer las Olimpiadas y otros grandes eventos deportivos a Los Ángeles. Aquí en Los Ángeles nos encantan los deportes. Ahora mismo Los Ángeles es la capital mundial del deporte y tenemos la intención de seguir siéndola. Las competencias olímpicas se realizarán en múltiples estadios del área de Los Ángeles, incluyendo el Coliseo, el nuevo y gigante SoFi y el Rose Bowl de Pasadena, entre otros. En el 2028, Los Ángeles será sede de las Olimpiadas de verano por tercera vez. También fue anfitriona en 1932 y 1984. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. 2 ex asesores del expresidente Donald Trump testificarán este jueves ante el comité que investiga el asalto al Capitolio. El panel examinará lo que estaba haciendo el exmandatario cuando sus seguidores irrumpieron violentamente en el Congreso estadounidense el pasado 6 de enero del 2021. Matthew Pottinger, ex asesor adjunto de Seguridad Nacional, y Sarah Matthews, ex asesora de prensa, renunciaron inmediatamente después de la insurrección que buscaba desconocer la victoria de Joe Biden en las elecciones. Breve pausa para comerciales, pero usted no se mueva porque volvemos con más. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1.000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Yulimar Rojas se convirtió en la primera atleta en obtener 3 títulos mundiales de triple salto. Rojas, de 26 años de edad, marcó un registro de 15,47 metros, la mejor marca de la temporada, lo cual la hizo merecedora del oro en el Campeonato Mundial de Atletismo 2022, que se lleva a cabo en Oregon, Estados Unidos. El segundo lugar quedó la jamaiquina Shanika Ricketts, quien se llevó la plata al saltar los 14,89 metros, y el bronce se lo llevó la estadounidense Tori Franklin con 14,72 metros. Muy bien por Venezuela y por Yulimar. Bien, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales. Búsquenos como @Voz de América. Les informó Yasmín López. Gracias por informarse en El Mundo al Día. Nos vemos nuevamente mañana.